momento no aprobó nadie, pero porque todavía no corregí 3 ejercicios, solo corregí 2. Así que bueno, pero para el lunes ya van a estar las notas, ¿está bien? Así que el fin de semana traten de relajarse y no pensar en la nota que tendrán, porque igual hasta el lunes no van a estar. Así que bueno, Hola, no se profe. preocupen por eso, ¿está bien? Solo tienen que esperar 2 días más o 3. No Ahí. aprobó nadie, dijiste, profe, perdón, me acabo de conectar. Claro, no aprobó nadie, pero es que a todo el mundo solo le corregí el ejercicio 1 y el 2. O sea, Ah, me todo el mundo asusté. tiene, la nota máxima que podría poner ahora es un 4, pero tengo que corregir lo que falta. ¿Está bien? Está Entonces, bien, está bien, está bien. no es que no aprobó nadie el curso porque le fue a todos mal. Todavía no le fue a nadie nada, ¿está bien? Pero no puedo decirles quién aprobó y quién no, porque por el momento no sé quién aprueba, porque tengo que ver. Obviamente, los que entregaron en blanco no van a aprobar porque, bueno, ya saben su nota. Pero en principio no sé cuántos van a aprobar. Lo que sí es que hay muchos parciales con muchas cosas hechas. Entonces, seguramente que va a haber muchos, no digo que todo el mundo aprobó, pero va a haber unos cuantos aprobados. ¿Bien? Lo que pasa es que tengo que ver en detalle qué fue lo que escribió cada uno. Pero bueno, por lo pronto el ejercicio 1, que era más o menos sacable, la mayoría lo hizo. La parte A por lo menos la hicieron más o menos bien. Y bueno, y del ejercicio 2, más o menos también algunas cosas se encararon, pero todavía me falta corregir los otros 3 ejercicios, así que no les puedo decir cuántos aprobados hay y cuántos desaprobados hay. Así que bueno, la nota va a estar para el lunes, yo primero les voy a mandar la nota por mail, este, y les mandaré, después tengo que sacar fotos de todos los parciales para tenerlos guardados, y el viernes en clase yo les llevo los parciales aprobados los tenemos que archivar, entonces a la gente que aprueba el parcial yo les doy las fotos de su parcial aprobado, pero me lo tienen que devolver, porque si un parcial está aprobado, pero yo no tengo el original para archivar en el departamento de matemáticas, es como si estuviera desaprobado. Y los parciales desaprobados sí se pueden entregar, eso no me los tengo que quedar. Así que bueno, el viernes en clase yo les voy a dar los parciales corregidos para que cada uno vea cómo le fue. El que aprobó, después le mandaré las fotos, o si quiere saca fotos ahí en el momento, y el que desaprobó se lo entrego al parcial directamente. Pero bueno, así que hasta el lunes por lo menos nadie va a saber su nota. Después cuando estén todas las notas yo las voy mandando por mail para que las sepan anticipadamente. Así que bueno, y lo que vamos a hacer hoy es ver los temas conceptuales, los primeros temas de transformaciones lineales, que son los temas que están en el PDF de la clase 14, que es la primera clase de la unidad 5. Si ustedes miran ese PDF, es bastante conceptual, es bastante hablado, y tiene pocas hojas y no tiene tarea, no hay una tarea 14, porque justamente es tan conceptual que hay ejercicios para hacer, pero no son ejercicios de parcial, son ejercicios más bien conceptuales para que ustedes entiendan lo que es una transformación lineal. Entonces, bueno, vamos a poner a grabar la clase, ¿sí? Así después yo veo cómo la puedo subir a algún drive y les mando un link al drive, se los mando por mail, y vamos a compartir pantalla. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ahí deben estar viendo el fondo de mi pantalla y vamos a abrir una pizarra. Si se quiere abrir esto. Ahí está. ¿Todos pueden ver la pizarra? Creería que sí. ¿Sí? Profe. Dice clase del 19 de agosto, unidad 5, transformaciones lineales. Entonces, bueno, en principio vamos a ver lo del PDF de la clase 14, o sea, el que quiere puede tener ahí el PDF al lado, y leyendo el PDF está más completo, tiene más ejemplos de lo que vamos a dar, ¿está bien? Pero es un PDF cortito. Entonces, bueno, por las dudas, tengan el PDF a mano y van remarcando ahí lo que voy diciendo, o tomen apuntes de lo que voy escribiendo acá en la pizarra. ¿Ven? La pizarra no tiene nada escrita porque voy a escribir como si fuera
en el pizarrón en blanco para que ustedes puedan copiar. Y si no quieren escribir, bueno, yo después grabo la pizarra y veremos cómo les puedo mandar la pizarra. Yo calculo que la pizarra la voy a poder mandar por mail porque es livianita, incluso si no la pongo en el Drive no importa, es un PDF liviano, pero la grabación ahí vamos a tener que mandarla con un link, ¿está bien? Pero bueno, después ustedes, en todo caso, me mandan un mail a evangelinalipchak@gmail.com y desde esa cuenta yo les mando la pizarra para los que no quieren tomar apuntes, ¿está bien? Pero bueno, por las dudas, tomen apuntes, qué sé yo, no tengo mucha idea de lo que pueda llegar a pasar. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver hoy lo que son las transformaciones lineales. Esta guía, la unidad 5, es las 5 y las 6 son las más pesadas de la segunda parte y usan muchas cosas de subespacios. Así que van a ver que hay un montón de cositas que en la clase de hoy y en la que sigue, la que vamos a dar el viernes en el campus, vamos a usar cosas de dimensión, de generadores, de bases, de subespacios, mezclado ahora con este nuevo tema. Entonces, por el momento Profe, nosotros... ¿Sí? ¿dura 2 clases esta unidad? No, esta unidad dura 4 clases. Ah, ok, ok, ok. ¿Está bien? Es una de las más largas esta. Y como mezcla todo lo anterior con el tema nuevo de transformaciones lineales, es bastante pesada. ¿Eh? Entonces, esta dura 4 clases. La de hoy es la conceptual, la damos acá por Zoom, y después ya quedan otras 3 clases que esas ya van a tocar en campus, porque el campus ya va a estar abierto. Hoy está cerrado porque es el Día del Trabajador de la UTN, qué sé yo, bueno, ponen esos feriados raros. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Cuál es la idea de esta unidad? Ustedes cuando trabajan en matemática y trabajan con conjuntos, después lo que hacen es relacionar 2 conjuntos entre sí usando funciones. Eso es lo que uno ve en el curso de ingreso y que después se profundiza mucho en análisis 1. Bueno, acá es lo mismo. Nosotros hasta ahora aprendimos lo que son los espacios vectoriales y los subconjuntos, que son los subespacios. Aprendimos a calcular dimensión, base, generadores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir funciones entre 2 espacios vectoriales. O sea, una transformación lineal en principio es una función que agarra elementos de un espacio vectorial y los transforma en elementos de otro espacio vectorial, así como las funciones de análisis que agarran elementos de un primer conjunto y los transforman en elementos de un segundo conjunto. Entonces, vamos a tener un primer conjunto, lo voy a llamar B corta, pero este conjunto en esta materia va a ser un espacio vectorial, podrá ser un espacio de vectores como R2 o R3 o Rn con cualquier cantidad de coordenadas, de componentes, puede ser un espacio de matrices, por ejemplo el R2 por 2, o el R2 por 3, o el R5 por 8, las matrices de 5 filas con 8 columnas, o puede ser un espacio de polinomios, como el P sub 1, o el P sub 2, o el P sub 3, cualquier espacio de polinomios. Entonces, B va a ser un espacio vectorial, W va a ser otro espacio vectorial, y entonces, en principio, una transformación en álgebra es simplemente una función que agarra un elemento del primer espacio vectorial ahora y la transformación lo transforma en un elemento del segundo espacio vectorial. Como una función. Lo único que en funciones en análisis, estos conjuntos que se llaman dominio y codominio eran conjuntos de números reales o subconjuntos de los reales. Ahora, este dominio y este codominio van a ser espacios vectoriales. Entonces, B se llama dominio de la transformación lineal T, dominio lo vamos a abreviar así, dominio de T, igual que en análisis, ¿no? Y W, el conjunto de llegada, se llama codominio de T. Codominio de T. Y lo vamos a abreviar igual que el análisis, codominio
de t. Entonces, una transformación es una función que agarra elementos de un primer espacio vectorial ahora, que va a ser el dominio de esa transformación, y le asigna resultados en un segundo espacio vectorial que se va a llamar codominio. ¿Cuál es la diferencia? En análisis, insisto, dominio y codominio eran números reales. Entonces ustedes tenían un elemento que era un numerito, lo metían adentro de la función y el resultado era otro numerito. Ahora, los elementos, por ejemplo, del espacio vectorial B pueden ser vectores, matrices o polinomios. Entonces, por ejemplo, si el espacio vectorial B es R3, la transformación es una función que agarra un vector de R3 y lo transforma en otra cosa. ¿En qué cosa? Bueno, depende de qué sea este codominio. Si este codominio es R2 por 2, la transformación agarra a un vector de 3 componentes y lo transforma en una matriz de tamaño 2 por 2. ¿Ven? Es una función, pero en vez de trabajar con numeritos, ahora trabaja con objetos más grandes. ¿Qué objetos? Siempre va a depender de quién sea el dominio y quién sea el codominio. La notación para dominio y codominio que ustedes veían en el análisis, esa con la flechita, acá también se usa. Si la transformación es una función que tiene dominio B corta y codominio B corta, eso lo notamos así. Notación para dominio y codominio. T es una transformación lineal con dominio B corta y codominio W. ¿Ven? La notación es la misma que se usa en análisis, exactamente igual. La diferencia es que en álgebra las funciones se llaman transformaciones, porque transforman objetos en cosas de distinto tipo por ahí. En análisis no, en análisis 1 por lo menos, en análisis 2 sí es más complicado, pero en análisis 1 la función agarra un número real y lo transforma en un número real también. En álgebra, la transformación agarra objetos de un determinado tipo y por ahí los transforma en objetos de otro tipo. A veces B y W son lo mismo. ¿Está bien? Por ejemplo, la transformación es una función que va de R3 en R3. Entonces lo que hace es a un vector de 3 componentes lo transforma en otro vector de 3 componentes. Eso puede pasar también. Así que bueno, esta es la notación que vamos a usar, que aparece también en la práctica. La transformación básicamente es una función. ¿Está? El concepto de función es el mismo siempre. Una función es una relación matemática que a cada elemento de su dominio le asigna un solo resultado en el codominio. ¿Está bien? Esa definición de funciones sirve para todas las ramas de la matemática. Ahora, ¿por qué se llama transformaciones lineales este tema? Porque así como hay muchos tipos de funciones en análisis, hay función lineal, función cuadrática, función homográfica, exponencial, la logarítmica, las trigonométricas, hay un montón de funciones. En álgebra también hay distintos tipos de funciones, pero las más simples de trabajar son lo que se llaman las transformaciones lineales, que son simples en el sentido de que son sencillos sus cálculos matemáticos. No quiere decir que los ejercicios vayan a ser sencillos. Pero de todas las transformaciones que existen en álgebra, las más simples son las que se llaman lineales, que sería muy parecido a la función lineal de análisis, pero no igual, porque tienen un detalle especial, que es, cuando ustedes trabajan en análisis, cuando uno quiere saber qué tipo de función tiene, mira su fórmula y también puede mirar su gráfico. Por ejemplo, una función lineal en análisis, acá pongo, en análisis 1, una función lineal es algo de la forma f de x igual a mx más b. ¿Está bien? Esa es la fórmula de la función lineal, y además su gráfico es una recta.
su gráfico es una recta. La podemos dibujar a la función lineal de análisis 1, ¿por qué? Porque uno usa los ejes cartesianos, sobre el eje X marca el dominio de la función, o sea, los elementos del dominio, sobre el eje Y marca los resultados asignados. Recuerden que el conjunto de resultados asignados para una función se llama imagen, entonces acá uno marca la imagen. Entonces hace una tabla de valores con la función, elige valores de X que estén en el dominio, calcula los resultados con la fórmula, con el valor del dominio y con el resultado asignado, arma un punto de R2 y va dibujando puntitos y así hace el gráfico de la función. Entonces la función lineal queda una recta, que puede ser oblicuo ascendente, descendente o puede ser horizontal, eso dependerá de la fórmula. Bueno, ¿cuál es el problema de esta definición en álgebra? Primera cosa, en álgebra no se pueden dibujar las funciones. ¿Por qué? Porque el dominio no es todos los reales o un subconjunto de los reales. Entonces no me alcanza un solo eje para marcar los elementos del dominio. Supónganse que la función transformación lineal de álgebra tuviera dominio R3 y codominio R2, ¿no? Entonces, yo necesitaría 3 ejes ya para marcar el punto que corresponde al elemento del dominio. O sea, 3 componentes para el elemento del dominio. Y si los resultados caen en R2, los resultados van a tener otras 2 componentes. Entonces yo junto todo y cuando quiero dibujar la función necesito dibujarla en R5 y en R5 no se puede dibujar, ¿no? Entonces ese es el problema que tienen las funciones en álgebra. No se pueden dibujar porque no me alcanzan los ejes para armar un punto con el elemento del dominio y el resultado asignado y hacer un puntito en el espacio, porque no me alcanzan la cantidad de coordenadas o de componentes. Tendría que dibujar algo en 5 dimensiones o más. Por ejemplo, si el dominio fuera matrices de 2×2 y el codominio, que es donde están los resultados, fueran vectores de 7 componentes, yo para dibujar esa función tendría que armar un punto con el elemento del dominio adelante y el resultado asignado atrás, como hacen en análisis. Ahora, si el elemento del dominio es una matriz de 2×2, la tengo que estirar como en el método trucho, entonces me quedan 4 componentes, y si el resultado, qué sé yo, está en R2, 2 componentes más para el resultado, tengo que dibujar un vector, un punto de 6 componentes. No lo puedo hacer porque eso se dibujaría en un espacio de 6 dimensiones que no existen. Entonces, en álgebra, el problema es ese. El primer problema que tenemos en álgebra es que las transformaciones no se pueden graficar como una función. No se pueden graficar. Conclusión, una transformación lineal no tiene gráfico de recta como en análisis, porque una transformación lineal no tiene gráfico directamente, porque no se puede graficar. Entonces, no podemos decir que es una transformación lineal a partir de un concepto gráfico. Vamos a usar un concepto teórico para transformación lineal, que es lo que los matemáticos usan para definir lo que es una transformación lineal. No dicen una transformación lineal es una función cuya fórmula es así. Ellos dicen, una transformación lineal es una función con un dominio B corta y un codominio B corta, que cumple 2 condiciones matemáticas especiales. Entonces acá vamos a poner la definición de transformación lineal, porque con gráficos no me puedo guiar, y con fórmulas en principio tampoco me puedo guiar, pero yo después les voy a contar un truco. Definición de transformación lineal, que son las funciones más simples que existen en el álgebra. Allá viene nuestra definición. Entonces, consideremos 2 espacios vectoriales, B y W. Entonces, sean B y W
dos espacios vectoriales. Pueden ser distintos o pueden ser el mismo. ¿Está bien? Eso no importa. Pueden ser coincidentes. Entonces, una función T, la voy a llamar como en el apunte, con dominio V corta y codominio W. ¿Ven? Ya uso la notación que ustedes conocen de análisis y del curso de ingreso. Es una transformación lineal, si cumple las siguientes propiedades. Las siguientes propiedades, que son dos. Primera propiedad que tiene que cumplir es que la transformación sea distributiva respecto de la suma. ¿Qué significa eso? Tomemos dos elementos del dominio. Entonces digo, si B1 y B2 pertenecen al dominio B corta, entonces T de B1 más B2 tiene que darme lo mismo que T de B1 más T de B2. Ven como que la transformación, la función es distributiva respecto de la suma. O sea, la fórmula que va a tener la expresión analítica de esta función tiene que ser fórmulas que sean operaciones matemáticas que se puedan distribuir respecto de la suma. Después vamos a ver algunos ejemplitos, ¿no? Y esto tiene que pasar para todo par de elementos de 1 y 2 que estén en el dominio. También para todos los elementos del dominio tiene que pasar esto. Entonces, bueno, esta es la primera condición. Obviamente que si es distributivo respecto de la suma, también es distributivo respecto de la resta, ¿no? Porque restar es sumar el opuesto. Así que la resta y la suma cumplen las mismas propiedades. Yo acá lo pongo con la suma, pero si ustedes quieren, le podemos agregar que para la resta también se tiene que cumplir la distributiva. Se va a cumplir. Si una función es distributiva respecto de la suma, se puede demostrar que también es distributiva respecto de la resta. Y la segunda propiedad que tiene que cumplir la función para hacer transformación lineal T al número alfa vector del dominio, vamos a tomar el B sub 1, tiene que dar lo mismo que la cuenta sacando factor común el alfa delante. Alfa por T de B1. Ahí está. ¿Ven? Tiene que ser una función distributiva respecto de la suma y que los números que están multiplicando a los vectores se puedan sacar como factor común después de aplicar la fórmula. Entonces, si una función cumple estas dos condiciones, se dice que es una transformación lineal. ¿Ah? O sea, esta es la definición exacta de transformación lineal. Entonces, tiene que cumplir estas dos condiciones. Estas dos condiciones o propiedades se llaman condiciones de linealidad, porque es lo que definen a una transformación lineal, ¿no? Entonces, estas se llaman condiciones de linealidad. Todas las funciones que van a aparecer en la guía 5 y en la guía 6, que son las dos guías que están relacionadas con este tema, son todas transformaciones lineales. Nosotros en la materia no vamos a estudiar transformaciones cuadráticas, salvo un pedacito de ecuaciones de segundo grado en la práctica 7, en la 7. La 8 es de aplicaciones de la guía 6, ¿está bien?
Y la última práctica es números complejos, que como que está totalmente descolgado de la materia, pero bueno, hay que darlo porque lo necesitan después para análisis 2. Pero las únicas funciones que vamos a estudiar en detalle en esta materia son las transformaciones lineales, porque aparte tienen algunas propiedades que hacen que se pueda trabajar con ellas de forma muy sencilla. Propiedades, por ejemplo, que las transformaciones cuadráticas no tienen, o las transformaciones cúbicas no tienen, o las transformaciones logarítmicas no tienen, ¿no? Por suerte, esas transformaciones en álgebra se estudian en álgebras más avanzadas, o sea, no las estudian en las carreras de ingeniería, ni siquiera en física. Las estudian los matemáticos teóricos, ¿saben? Pero bueno, ya con estas, que son las más sencillas, tenemos bastante trabajo. Hay todas materias enteras de álgebra lineal, que se llama, que es el álgebra de las transformaciones lineales. O sea, se puede trabajar con esta única función, que es la más sencilla, y el tema es recontra largo. Nosotros no vamos a ver muchas cosas de transformaciones lineales, pero vamos a ver suficientes, ¿no? Entonces, el problema viene en que cuando uno ve en análisis una función lineal, uno mira la fórmula y ya sabe, esto es una función lineal. Pero en álgebra, una transformación lineal es algo que verifica estas dos condiciones. Entonces uno mira así, en principio no se imagina cómo es la fórmula de una transformación lineal. Entonces yo les voy a ir mostrando con ejemplos cosas que no son transformaciones para que ustedes se den cuenta cómo tiene que ser la formulita. ¿Eh? Entonces, primero les voy a mostrar algunas funciones sencillas, pero que no son transformaciones lineales, como para que ustedes vean qué es lo que está fallando por qué motivo no son transformaciones lineales. Entonces vamos a empezar primero por cosas que no son transformaciones lineales, porque después uno se da cuenta, entonces para que sea una transformación lineal, la fórmula tiene que ser así, qué sé yo. Entonces, ejemplos primero de por qué algo no es transformación lineal. Así uno va descartando, dice, bueno, una transformación lineal no puede tener tal cosa, una transformación lineal en su fórmula no puede tener tal cosa. Entonces, vamos con un primer ejemplo. Una función t, voy a inventar una función t, el dominio va a ser R2. O sea, esta función t va a agarrar vectores de dos componentes y su codominio va a ser R3. O sea, los va a transformar en vectores de 3 componentes. ¿Eh? Y voy a inventar la fórmula de esta función. ¿Qué es la fórmula de una función? Es la formulita con la cual calculamos los resultados, y esa formulita depende de la letra que corresponda al elemento del dominio. Así se hacía en análisis. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado. X es el elemento del dominio, y la fórmula que permite calcular los resultados depende de x, ¿no? Depende del elemento del dominio. Acá el elemento del dominio es un vector de dos componentes, entonces el elemento del dominio no va a ser x, va a ser xy, ¿está bien? Va a tener dos letras. La función t que yo voy a inventar se aplica sobre xy. Eso se anota así. En vez de poner t de x o f de x, pongo t de xy. Y bueno, y el resultado tiene que ser un vector de 3 componentes. Entonces, ¿qué pasa? En vez de ser f de xy igual a una sola formulita, va a ser f de xy igual a la fórmula, está dado por el formato de los elementos del codominio. Si el codominio es R3, la fórmula tiene que ser algo que sea de 3 componentes. Ahora, cada componente, a su vez, se calcula con una formulita. Entonces, ¿qué es lo distinto que hay entre análisis y álgebra? Bueno, la expresión o fórmula de una función en análisis es una sola formulita porque el resultado es un solo número.
Acá los resultados tienen forma de vector de 3 componentes, entonces la función tiene una fórmula formada por 3 formulitas, una para cada componente. ¿Ven? Esa es la diferencia, es como trabajar con varias funciones a la vez. Letras, X, Y. Entonces, estas fórmulas no van a depender solo de X, van a depender de X y de Y. O sea, van a ser fórmulas con 2 letras. Por ejemplo, algo así. Invento. Ah, quedó re feo. 2X más Y. Para la primera componente, yo inventé esta fórmula. Para la segunda componente, X menos Y. Y para la tercera componente, X más 1. ¿Ven? Cada componente tiene su propia formulita. Entonces, esa es la diferencia con el análisis. En una transformación lineal, la fórmula o expresión analítica de la transformación puede tener muchas componentes, de acuerdo a cómo sea este codominio. Si este codominio, en vez de ser de R3, fuera de R2 por 2, la expresión analítica de la transformación lineal tendría que ser una matriz de 2 filas con 2 columnas, y cada lugarcito de la matriz va a tener a su vez una pequeña función adentro. Entonces es como trabajar con 4 pequeñas funciones a la vez. ¿Y cuántas letras aparecen en estas funciones? Bueno, depende de quién sea el dominio. Si el dominio es R2, el elemento del dominio es XY, entonces estas fórmulas dependen de X y de Y. Fíjense que no hace falta que aparezcan las 2 letras en todas, ¿ven? En la última no aparece la letra I, pero no importa, yo puedo pensar que esto es X más 0 por Y más 1. Si el dominio fuera R3, T se aplicaría sobre X, Y, Z. Entonces, estas formulitas podrían tener letras X, Y, Z mezcladas, 3 letras, ¿ven? Las formulitas que forman la expresión analítica son las letras que aparecen en el elemento general del dominio, las variables. O sea, en análisis ustedes estudiaban funciones con una sola variable. En álgebra, como el elemento del dominio es un vector o una matriz o un polinomio, no tengo una sola variable, tengo varias variables. Entonces, estas formulitas encima tienen varias variables mezcladas, así que es un poquito más complicado. Entonces, bueno, acá tenemos una función, una transformación. Ahora, ¿por qué esta transformación no es lineal? Bueno, yo les voy a mostrar, primero les voy a hacer la demostración de que esta transformación no es lineal. Y ustedes se van a dar cuenta por qué no es lineal. Miren, vamos a ver si se verifica la primera propiedad. La primera propiedad o condición de linealidad dice lo siguiente. Agarramos un vector b sub 1 y un vector b sub 2 que estén en el dominio, o sea, que estén en R2. Entonces digo, bueno, mi b sub 1 va a ser x1 y 1. Mi b sub 2 va a ser x2 y 2. Entonces, por un lado, tenemos que calcular t de b sub 1 más b sub 2. Por otro lado, lo tengo que hacer por separado. T de b sub 1 más t de b sub 2 cumple la primera condición de linealidad. Estas dos cuentas me tendrían que dar lo mismo. Si no se cumple una de las condiciones de linealidad, la función del primer lado es primero sumar los vectores y después aplicarle la transformación. Entonces, 1, 2. B sub 1 más B sub 2, X1 y 1, X2 y 2. O sea, voy a borrar esta separación, después la voy a hacer más al costadito. Vamos a borrar un poquito. Esto es X1 más X2 y 1 más Y2.
Y ahora a todo este resultado de la suma, todo juntito, le voy a aplicar la transformación lineal T. Entonces digo, bueno, T a ver, no me va a alcanzar el espacio, vamos a borrar un poquito y vamos a agrandar la pizarra, ahí está. Entonces ahora T de x1 más x2, punto y coma, y1 más y2 es, a ver, tiene tres componentes. Primera componente, lo tenemos por acá arriba, ya chicos, es 2 por la componente x más la componente y. Entonces me queda 2 por x1 más x2, ¿ven? 2 por toda la componente x de este vector, más toda la componente y de este vector, y 1 más y2. Esa es la primera componente del resultado de la función. Bueno, igual voy a tener que borrar esto y después la otra la hacemos abajo. Segunda componente. La segunda componente del resultado es la primera componente del elemento que está dentro de T menos la segunda componente del elemento que está dentro de T. Entonces esto sería x1 más x2 menos toda la segunda componente que como tiene suma de dos cositas la voy a poner entre paréntesis. Y 1 más y2. Punto y coma. Y la tercera componente del resultado de la función es la primera componente del elemento del dominio más 1. Entonces acá, dentro de la función t, tengo x1 más x2, entonces esta cuentita de acá atrás va a dar x1 más x2 más 1. Ahí está. Bueno, este resultado lo pueden dejar así o lo pueden acomodar un poquito haciendo distributivas para eliminar estos pequeños paréntesis que aparecen adentro. Entonces esto va a dar, fíjense, este 2 lo distribuyo, 2 por x1 más 2 por x2, 2 por x1 más 2 por x2, después viene más y1 más y2, punto y coma. En el segundo lugarcito voy a distribuir este menos en el paréntesis, entonces me va a quedar x1 más x2, menos y1, menos y2. Entonces me queda x1 más x2, menos y1, menos y2. Y el tercer pedacito lo dejo como está, x1 más x2 más 1. x1 más x2 más 1. Entonces, bueno, esto es hacer la cuenta todo junto, sin distribuir. Acá voy a borrar esto, así lo hacemos abajo. Y ahora vamos a hacer la otra cuenta, o sea, aplicar t, pero en forma distribuida, por separado, ¿no? Entonces allá vamos a levantar la pizarra, ahora vamos a hacer la otra cuenta. Vamos a hacer por otro lado t de b1 más t de b2. Ahora vamos a hacer esta otra cuentita. Entonces, B1 es X1 y 1, B2 es X2 y 2, entonces esto es hacer T de X1 y 1 separado por la suma con T de X2 y 2. Es hacer eso. Bueno, esto que está acá me da... A ver, acá teníamos la formulita arriba. Voy a achicar un poquito la pizarra, si podemos bajar. Ahí está la fórmula de la función. Entonces, t de x1 y 1 es 2 por x1 más y1 en la primera componente. Esto es 2 por x1 más y1, punto y coma. Después tenemos la segunda componente de este resultado, x1 menos y1, punto y coma. La tercera componente de este resultado sería x1, ¿no? Porque este tiene x1, más 1, más de esta suma de la distributiva, y ahora vamos a poner t de x2 y 2. Entonces me queda
Le aplico la fórmula de la función ahora al elemento x2 y 2, me queda 2x2 más y2, punto y coma. Voy a agarrar un minuto, me quedó la barrita de las lapiceras, ahí está, así borro un poquito acá. Después aparece x2 menos y2, voy a subir, así se ve bien la formulita, x2 menos y2, y la tercer componente del resultado sería x2 más 1. Entonces acá iría x2 más 1. Entonces ahora vamos a sumar. O sea, en la primera cuenta que hice, primero sumé los vectores y después les apliqué t. Acá lo que hago es primero aplicar t por separado, ¿ven? A cada uno por su lado, y después voy a sumar. O sea, hacerlo como que ya estuviera distribuida la cuenta de t, y después sumo los dos resultados. Entonces, fíjense, ahora sumamos 2x1 más y1 más 2x2 más y2. En la primera componente obtenemos todo eso. En la segunda componente de la cuenta total, x1 menos y1 más x2 menos y2. x1 menos y1 más x2 menos y2. Y la tercera componente me va a dar x1 más 1 más x2 más 1. O sea, x1 más 1 más x2 más 1. Y al ser eso diferente al otro, ¿no sería lineal? Exactamente. Fíjense ahora, ustedes comparan este resultado de la primera cuenta con el resultado total de la segunda cuenta, y si esto fuera una transformación lineal, las dos tendrían que haber dado lo mismo. Pero ¿qué pasa? La primera componente dio igual, ven, 2x1 más 2x2 más y1 más y2, acá también, pero está escrito desordenado, pero es lo mismo, ¿no? 2x1, acá está el 2x2, acá está el y1 y acá está el y2. La segunda componente también dio igual, lo único que, bueno, desordenado, pero da lo mismo. x1 más x2 menos y1 menos y2, y acá está x1, acá está x2, acá está menos y1 y acá está menos y2. ¿Ven? Aparece lo mismo. Pero falla la tercera componente. Acá da x1 más x2 más 1 solo. Y acá da x1 más x2 más 1 más otro 1. O sea que la tercer componente está